Paz de Cristo Jesús, amados hermanos, damos gracias a Dios porque nos concede una vez más compartir la palabra de Dios. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, oyentes, amigos que nos escuchan a través de este medio. Y bien, vamos a continuar en el nombre del Señor Jesús un tema acerca de que si creemos nosotros en los santos y en la Virgen, ya que muchas veces se nos acusa infundadamente de que nosotros despreciamos a la Virgen, de que nosotros no creemos en los santos, y por eso es importante, conforme a la palabra de Dios, considerar qué es lo que dice la Biblia. En nuestro estudio pasado estuvimos considerando cómo la Biblia menciona ciertamente a María como bienaventurada, bienaventurada entre las mujeres. Y ese calificativo, algunos escritores como estuvimos mencionando en el estudio pasado, un escritor que la Iglesia Católica Romana canonizó como santo, este escritor que es llamado San Alfonso María de Ligorio, exalta a María como si fuese inclusive más que el Señor Jesús para poder tener misericordia de nosotros. Es importante que consideremos conforme a la palabra de Dios. Cabe mencionar que este escritor fue canonizado por la Iglesia Popular Romana como santo y sus escritos son avalados como dogmas de fe. Bien, pero vamos a seguir considerando en la palabra de Dios que el hecho de que la Biblia la llame la bienaventurada o bendita entre las mujeres, en realidad no la exalta mucho mayor que todos los hermanos, que todos los cristianos, ya que en el Antiguo Testamento vimos también que la Biblia menciona en el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 24, a una mujer llamada Jael, que fue también mencionada como bendita entre las mujeres. Bien, consideremos en la Escritura, o hemos considerado en la Escritura, que el único mediador es Jesucristo. Según 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También Romanos 5:1 dice, justificados pues para con Dios, tenemos paz para con Él o para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el medio por el cual nosotros tenemos paz. Él es el medio por medio del cual nosotros hemos sido justificados. Él es el mediador. Bien, pero nos quedamos en el punto de lo que la Iglesia Popular Romana considera como la Inmaculada Concepción. Si usted ve una definición de esta doctrina, cito lo que dice esa definición. Dice en esta nota que tengo en mi celular, la doctrina de la Inmaculada Concepción, la Iglesia Popular Romana, o dice aquí la Iglesia Católica, contempla la posición especial de María por ser madre de Cristo y sostiene que Dios preservó a María desde el momento de su concepción de toda mancha o efecto de pecado original que había de transmitirse a todos los hombres por ser bendita entre las mujeres. Además, considera esta doctrina que María se preservó siempre virgen. Nosotros aceptamos la doctrina conforme a la Escritura de que Jesús fue concebido y nacido por su madre María a través del Espíritu Santo y sin tener relaciones sexuales con su marido José.
Eso la Biblia da testimonio claramente de esta doctrina del nacimiento virginal de Jesús. Pero hablando de una doctrina de que María permaneció siempre virgen, pues no es porque tengamos algo en contra de una mujer que permanezca siempre virgen, no, de ninguna manera. Solamente queremos creer conforme a la palabra de Dios, solamente queremos creer conforme a las escrituras. Y bien, conforme a las escrituras, estuvimos considerando en nuestro estudio pasado que la Biblia habla claramente de los hermanos de Jesús. Citamos una de las escrituras que vimos, Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 dice ahí la escritura en el versículo 47. Leo desde el 46, dice, y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera que le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera que te quieren hablar. Bien, hay quienes interpretan que aquí se refería a hermanos, parientes, y que inclusive algunas traducciones de la Iglesia Popular Romana lo traducen como primos. Sin embargo, nosotros siempre debemos tomar como base el contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, lo que acompaña al texto. No podemos aislar un texto sin considerar de lo que está hablando. Si realmente se tratara de primos, como dicen algunos, bueno, pues estuviera hablando de una tía que vino a verlo, pero no, aquí está hablando de que su madre y sus hermanos estaban fuera y querían hablarle. El Señor Jesús no les dio una posición más especial a ellos, es decir, a su madre y a sus hermanos, que el resto de los hermanos, ya que extendiendo él su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Luego consideramos que en Mateo capítulo 13, versículo 55, se vuelve a mencionar a María con los hermanos de Jesús. Cuando dice el versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Inclusive menciona por nombre sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Note usted que el contexto menciona claramente al hijo del carpintero. Menciona, ¿verdad?, a María, su madre y sus hermanos, e inclusive los menciona por nombre. Bien, esta misma palabra que en el griego es la palabra adelphos, aparece en otras escrituras donde es claro, es evidente que se trata de hermanos de sangre, hijos de la misma madre. Por ejemplo, vamos a considerar ahí Mateo capítulo 1. Tengo aquí una concordancia del griego al español, en la cual puedo ver la misma palabra que aparece aquí en Mateo 13:55 y en Mateo 12:46. Es la misma palabra que aparece en estos versículos o en estos textos que vamos a leer. Mateo capítulo 1 dice el versículo 2. Y Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Habla claramente los hermanos, hijos de un mismo padre, y esa palabra hermanos es la misma palabra que aparece en Mateo 13:55 para referirse a los hermanos de Jesús. Vemos también aquí mismo en el versículo 11, dice, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Ahí está otra vez
hablando hermanos de sangre, usa la misma palabra adelphos, que es la misma que se usa en Mateo 13:55 para hablar de los hermanos de Jesús. Voy a citar otra escritura ahí en Mateo capítulo 4, versículo 18, en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la escritura: y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos de sus hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en la mar porque eran pescadores. Aquí es evidente que está hablando de dos hermanos de sangre, en este caso de Pedro y Andrés, su hermano, y esa palabra hermano o hermanos que aparece ahí, vio a dos hermanos, Pedro y Andrés, es la misma palabra adelphos que se usa para hablar de los hermanos de Jesús. Luego el versículo 21 vuelve a mencionar de otros hermanos y dice ahí en el nombre del Señor Jesús: y pasando de allí vio otros dos hermanos, otra vez adelphos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Bien, ahí está, conforme a la escritura, conforme al contexto, hablamos de hermanos como adelphos, hermanos de sangre, y repito, es la misma palabra que aparece para referirse a los hermanos de Jesús, como también Juan, el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 5, hace referencia a los hermanos de Jesús. Juan 7:5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Vuelvo a leer desde el versículo 3: y dijéronle sus hermanos, adelphos, hermanos de la misma madre, en este caso, de sangre, dijéronle sus hermanos: pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahí está otra vez refiriéndose a hermanos de sangre. Seguimos considerando en Gálatas capítulo 1, la carta a los Gálatas capítulo 1. Pablo ahí hace una referencia claramente y dice en el versículo 18 y 19: después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días, mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Otra vez aquí menciona la Biblia claramente a uno de los hermanos del Señor en cuanto a la carne. Pablo dice entonces que vio a Jacobo, el hermano del Señor. Seguimos considerando esta es la escritura de cómo la Biblia habla claramente de los hermanos en cuanto a la carne, hermanos del Señor Jesús. Salmo 69. Salmo 69. Libro de los Salmos. Vamos ahí al Salmo 69. Encontramos ahí un salmo profético y vamos a ver que en esta profecía se habla de los hermanos del Señor Jesús. Versículo 69, versículo 8. Dice en el nombre del Señor Jesús: he sido extraño o he sido extrañado de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre. Aquí, por si a alguien le quedare duda de que se trata de los hijos de su madre, bueno, pues la segunda parte de este texto habla claramente, dice: extraño, he sido extraño a los hijos de mi madre. Y para que comprobar que se trata de una profecía que habla del Señor Jesús,
Leemos el versículo 9 que dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto es una profecía que encontramos en el Evangelio según Juan capítulo 2 y ahí hace clara alusión a esta profecía cuando dice, porque está escrito, el celo de tu casa me consumió. Bendito el nombre del Señor Jesús. Leemos estos versículos porque claramente está haciendo alusión a los sufrimientos del Mesías y entre estas profecías menciona, he sido extraño a los hijos de mi madre, haciendo referencia clara de que María, su madre, tuvo otros hijos. María la encontramos en la Biblia como una sierva de Dios, ya que ella misma así se llamó, he aquí la esclava del Señor. Y la encontramos perseverando con los demás apóstoles, con los demás hermanos de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 1. Vamos al libro de los Hechos capítulo 1. Dice ahí la escritura en el versículo 12, en el nombre del Señor Jesús dice, entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes, y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quién? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Habla otra vez en forma clara de María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María perseveraba en la doctrina de los apóstoles. María seguía adelante como una hermana fiel, como una sierva fiel, junto con los apóstoles del Señor. María no fue elevada a una oposición mayor, no. María se mantuvo cierto como una hermana fiel al Señor y como fiel al Señor creemos que está en la presencia del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, decir que ella no tuvo pecado original y hacerla o exaltarla en forma mayor que cualquiera de los discípulos, cualquiera de los hermanos, es contrario a las Escrituras. Vamos a ver por qué, porque Romanos capítulo 3 dice claramente, Romanos capítulo 3, dice ahí la Escritura en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia y por la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está, todos, incluyendo a los apóstoles, incluyendo a María, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque está escrito que no hay hombre en la tierra que haga el bien, y cuando dice de hombre también se refiere a mujer. No hay hombre en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Eso lo dice claramente la Escritura ahí en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés dice la Escritura, gloria a Dios, Eclesiastés capítulo 7, dice en el versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. La Biblia dice entonces que todos pecamos, todos están
quedaron destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, fuimos justificados gratuitamente por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. El único que dice, de quien dice la Biblia, que nunca hizo el maldad ni hubo engaño en su boca, el único es el Señor Jesús. No María, no Pedro, no Juan, no Pablo. No, el único es el Señor Jesús, según dice la Escritura en la primera carta del apóstol Pedro, versículo 21 y 22, dice en el nombre del Señor Jesús, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Está hablando de Cristo, el cual dice, no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Está hablando claramente la Escritura de Jesús, que no hizo pecado. Nunca él hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Con esto descartamos la doctrina de la Inmaculada Concepción, que dice: la Iglesia Católica contempla la posición especial de María por ser madre de Cristo y sostiene que Dios preservó a María desde el momento de su concepción de toda mancha o efecto de pecado original que había de transmitirse a todos los hombres. Bien, eso no lo avala la Escritura, y la Biblia dice que vayamos a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bendito el nombre del Señor Jesús. La Biblia, hablando de lo que, aunque la Biblia no lo menciona así como pecado original, pero hablando de eso, de lo que se llama pecado original, la Biblia dice que el pecado pasó a todos los hombres, incluyendo a María, incluyendo a Pablo, incluyendo a Pedro. Leo ahí en Romanos, capítulo 5, dice el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinará en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que de la manera que por un delito, refiriéndose al pecado de Adán, vino la culpa a todos los hombres. ¿Escuchó bien? A todos los hombres para condenación. Así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Ahí está, el único que por su gracia alcanzamos redención es nuestro Señor Jesucristo. Pero la ley del pecado original de Adán pasó, dice aquí la Biblia, a todos los hombres. Y como ya leímos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el único que fue sin pecado y sin falta, que no hubo ni siquiera engaño en su boca, fue el Señor Jesús. Ahora, consideremos que el hecho de que María haya tenido a su esposo y haya tenido hijos no la hace pecadora en ninguna manera. No, pues la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, hablando de cómo Dios considera el matrimonio, no como algo sucio,
No, dice, honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, es decir, sin mancha. Más a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. El matrimonio, de acuerdo a la escritura, es honroso. Además, desde el principio que Dios hizo al hombre, según Génesis 1:25, hizo al hombre y a la mujer. Mire lo que dice ahí la escritura. Génesis 1:25 al 28 dice, voy a leer desde el 26 más bien, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces de la mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Solamente varón y hembra. Recuerde eso. Y les dijo, y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice además ahí el versículo 31, de todo esto que Dios hizo, vio Dios que todo lo que había hecho, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era como bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Todo lo que Dios hizo, incluyendo el matrimonio, haberlos hecho varón y hembra y haberles dado el mandato de que se multiplicaran, dijo Dios es bueno en gran manera. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, estamos considerando estos textos que nos confirman cómo el matrimonio es santo. En ninguna manera se puede decir que María se haya ensuciado o manchado por seguir su vida marital o seguir su vida en matrimonio. Mire lo que dice entonces Efesios 5:24. Dice ahí la escritura, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está cómo Dios considera el matrimonio como el sacrificio y el amor que Él mostró para su iglesia. Entonces, considere en qué forma la Biblia considera el matrimonio, tanto que lo pone de ejemplo o en semejanza al amor y a la entrega que Jesús tuvo por su iglesia. Primera carta a los Corintios capítulo 7. Primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 39. Dice, la mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido, mas si su marido muriere, libre es. Cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. Ahí está cómo Dios aprueba el matrimonio y dice, la mujer tiene el derecho de casarse con quien quisiere, con tal de que sea en el Señor. Vemos a los apóstoles que tuvieron una vida matrimonial, tuvieron sus matrimonios y no por eso fueron menos santos o no por eso mancharon su testimonio, no, en ninguna manera. Mateo capítulo 8, aquí estoy en el 8, aquí nos habla en el versículo 14 nos hace referencia a que Pedro tenía a su esposa, pues mire lo que dice el versículo 14. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama. ¿A la suegra de quién? A la suegra de
Pedro. ¿Se puede tener una suegra sin tener esposa? Por supuesto que no. Entonces Pedro tenía a su esposa. Y en esta ocasión dice que Jesús vino a la casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Bendito el nombre del Señor Jesús. Siervos de Dios como evangelistas, predicadores de la palabra de Dios, hace referencia a la Biblia que tuvieron sus familias. Y repito, en ningún momento eso los bajó a menos santo o les dio menos crédito delante de Dios. Por supuesto que no. Hechos capítulo 21, Hechos 21, versículo 8 y 9, nos habla de un hombre evangelista, Felipe. Mire cómo tenía 4 hijas. Versículo 8 y 9 dice, y otro día partidos Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, el cual era uno de los siete diáconos que menciona Hechos capítulo 7, el cual era uno de los 7, posamos con él, y este tenía, ¿qué cosa? 4 hijas, doncellas que profetizaban. Un hombre de Dios, evangelista, con su familia, con sus hijas. Dice primera los Corintios, capítulo 7, versículo 1 y 2. Cuanto a las cosas que me escribisteis, bienes al hombre no tocar mujer, mas a causa de las fornicaciones. ¿Qué son las fornicaciones? Relaciones antes del matrimonio. Mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. Ahí está cómo el matrimonio es avalado como algo inclusive santo por Dios, es avalado como algo santo por Dios. Pues ahí inclusive dice el versículo 14, dice que el marido infiel es santificado en la mujer y la mujer infiel en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, empero ahora son santos. Entonces Dios considera el matrimonio inclusive como algo santo, como algo limpio. Santo es sinónimo de limpio. No, si los hijos son santos, si los hijos son heredad del Señor, Dios no iba a usar un pecado, Dios no iba a usar algo sucio, algo inmundo para darnos nuestros hijos. Por supuesto que no. Por eso, allá el Salmo 127, versículo 3 dice, Salmo 127, versículo 3, dice ahí la escritura, he aquí heredad del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y considera como una bienaventuranza el tener sus hijos, pues el Salmo 128 dice en el versículo 3, tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. He aquí, así como con sus hijos y con su esposa, así será bendito el varón, así será bendito el hombre que teme al Señor. Ahí está entonces como la Biblia considera entonces hasta una bendición el matrimonio, como lo fue también para María, indiscutiblemente. Proverbios capítulo 18, versículo 22, un texto muy conocido, dice ahí la escritura, el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia del Señor. Bien, ya que estamos hablando de esto, vemos otra doctrina creada por el hombre, que es la llamada doctrina del celibato. La doctrina del celibato es la doctrina que no permite a los sacerdotes casarse. Aunque eso tiene una explicación, ya que
La Iglesia Popular Romana no quería que sus sacerdotes tuvieran familia y que todas sus posesiones fueran a parar en manos de la familia. Por eso es que impusieron el celibato para que sus sacerdotes no se casaran. Sin embargo, esa doctrina, la Biblia la llama claramente como una doctrina de demonios. Quizás le parezca un tanto duro, pero bueno, así la Biblia lo dice. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, dice ahí la escritura en el nombre del Señor Jesús. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Oiga bien, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse. ¿Cómo considera esto la Biblia? Una doctrina, un espíritu de error y doctrinas de demonios que prohibirían casarse. Además, el testimonio que vemos de los hombres de Dios en la Biblia, como ya vimos, Pedro era casado, según vimos en Mateo 8:14, pues habla de su suegra. Felipe el evangelista era casado y tenía sus hijas, 4 hijas por cierto. Primera Timoteo aquí mismo, pero en el capítulo 3, dice ahí la escritura, inclusive es uno de los requisitos para aquel que apetece ser obispo o pastor. Dice el versículo 1, palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Ahí está. Es inclusive un requisito. Pues dice el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tiene que dar ejemplo con su matrimonio, con su familia. Inclusive para los diáconos también se menciona sus mujeres, versículo 10. Hablando de los diáconos, dice, y estos también sean antes probados y así ministren si fueren sin crimen. Las mujeres asimismo honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una mujer que gobierne bien sus hijos y sus casas o sus familias. Maridos de una mujer. Entonces, por todas partes encontramos el matrimonio instituido por Dios como algo santo y algo inclusive como un requisito para los ministros o siervos de Dios. La carta del apóstol Pablo a Tito, allá adelante, capítulo 1, carta del apóstol Pablo a Tito, dice el versículo 5 y 6. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. El que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o contumaces. Ahí está uno de los requisitos de aquellos ancianos o pastores que sirvieran en la iglesia, es que fueran maridos de una mujer, que tuvieran hijos fieles, no acusados de disolución o contumaces. Vemos entonces lo que la Escritura dice claramente acerca de que el matrimonio es santo, e inclusive lo fue también para María y para José. Es una bendición, según dice Proverbios 18:22, el que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, queremos considerar algo más acerca del culto a María.
¿De dónde viene en realidad el culto a María? Vamos a ver cómo este personaje que hemos mencionado, este personaje Alfonso Ligorio, bueno, quiero mencionar una nota acerca de él, una nota histórica, para que entender por qué nos referimos a él. Dice, fue un notable escritor católico romano, Alfonso Ligorio, escribió que las oraciones son más efectivas cuando se dedican a María en vez de a Cristo, y el hecho de que sus escritos lleven el sello de aprobación de la Iglesia Católica es evidente, ya que fue canonizado como santo por el Papa Gregorio XIX, Gregorio XIV en 1839 y fue declarado doctor de la Iglesia Católica por el Papa Pío IX. En una parte de sus escritos, Ligorio describe una escena imaginaria con la cual un pecador ve dos escaleras colgando del cielo. María está a la cabeza de una y Jesús en la otra. Cuando el pecador trata de subir por la de Jesús, ve la cara furiosa de él y cae derrotado. Pero cuando sube la escalera de María, lo hace rápido y fácilmente y es bienvenido por ella, quien lo introduce en el cielo y lo presenta a Cristo. Entonces todo va bien y esta descripción es para demostrar cuánto más fácil y efectivo es el ir a Cristo a través de María. Este mismo escritor dijo que el pecador que se aventura a ir directamente a Cristo puede encontrarse con la presencia de su ira, pero si va a orar a la Virgen, ella solo tendrá que mostrar a Jesucristo los senos que lo amamantaron y su furia se calmará inmediatamente. Ciertamente tal idea va contra las Escrituras. El caso es que las Escrituras nos dan una ilustración que niega rotundamente esta aseveración, pues la Biblia dice, bienaventurado, cuando Jesús dijo, o más bien cuando uno de la compañía dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te criaron. Dijo una mujer a Jesús, pero él le contestó en Lucas 11, 27 y 28, él le contestó, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Obviamente la idea de que Jesús era persuadido a contestar una oración porque María le mostrase los senos que lo amamantaron es contraria a las Escrituras, pero tal idea no es extraña en los cultos de la diosa madre que adoraban las naciones antiguas en su idolatría, pues se han descubierto imágenes que muestran frecuentemente los pechos desproporcionados con su cuerpo de una manera extraña, o como en el caso de Diana, para demostrar su fertilidad, se le ilustra con unos 100 senos. La Iglesia Popular Romana, bueno, dice aquí el catolicismo, ha intentado aún más exaltar a María a una posición netamente divina con la doctrina de la Inmaculada Concepción. Tal enseñanza no es otra cosa que un esfuerzo más para hacer a María semejante a una divinidad, pues en los viejos mitos la diosa también se creía que había nacido de concepción sobrenatural. Estas fábulas variaban, pero todas hablan de incidentes sobrenaturales en conexión con su entrada al mundo. Enseñaban que era superior a todo mortal ordinario, que era divina, y así poco a poco era necesario enseñar que María también entró a este mundo de una manera sobrenatural para hacer que las enseñanzas acerca de ella pudieran concertar con las enseñanzas que tenían aquellos paganos que se convertían supuestamente al cristianismo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, pudiéramos
ahondar más en este tema, lo cual considero que es muy importante. Pero déjeme considerar algunos otros aspectos. Hay una cita que comúnmente se cita, valga la redundancia, ahí en Juan capítulo 19, donde se cree que está dejando Jesús a María, su madre, como madre de todos los humanos o de toda la humanidad. Juan capítulo 19, versículo 25, en los últimos momentos de Jesús en la cruz, dice el versículo 25, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Bien, ahí con base en esta escritura dicen que la está dejando como madre de todos los vivientes. Por eso es llamada la madre de los mexicanos y la madre de todos nosotros. Sin embargo, esta escritura, en realidad, eso es lo que está diciendo. Vamos a considerar lo siguiente. Ciertamente allí estaba su madre, María, pero tome en cuenta que también estaba la madre del discípulo que él amaba, que era Juan. Era así llamado el discípulo amado. ¿Dónde lo dice? Mateo capítulo 27, en la versión de Mateo, de este mismo suceso, ahí menciona claramente que estaba también la madre de Juan, el discípulo amado, o al discípulo que él amaba. Mateo capítulo 27, versículo 55. Dice ahí la escritura: y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de Galilea a Jesús sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre ¿de quién? De los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Porque ahí estaba presente la madre de los hijos de Zebedeo. Ya leímos esa escritura donde hace mención de hermanos, cuando citamos que ahí aparece la palabra adelfos, hermanos, en Mateo capítulo 4, versículo 21, nos confirma quiénes eran los hijos de Zebedeo. Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, ¿y quién más? Y Juan, su hermano. O sea, Jacobo y Juan eran los hijos de Zebedeo. Y allí estaban presentes, estaba por una parte María, la madre de Jesús, pero por otra parte estaba también la madre de Juan. Quiero remarcar una cosa. Yendo al original del griego y también a la versión antigua, que es la que estamos leyendo en este caso, la Biblia versión antigua que antecede a la versión 60, que se considera revisada por Cipriano de Valera en 1602. Esta Biblia, al igual que el original del griego al español, no dice en el versículo 26 que vio Jesús a su madre. Inclusive, claramente en la traducción al español aparece entre paréntesis su, para indicar que esa palabra no está en el original. Y por eso la versión antigua, siendo más apegada al texto original, dice como vio Jesús a la madre. No dice que vio a su madre, sino vio a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente. Dice a su madre
no a su madre de él, sino a la madre del discípulo. Mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué está haciendo esto el Señor? Bueno, pensemos primeramente, ¿qué si el Señor Jesús hubiera tenido ahí enfrente a la madre, de hecho que la tuvo enfrente a la madre de Juan, al discípulo que él amaba, y a un lado también enfrente a María, su madre? ¿Cómo se hubiera sentido la madre de Juan si repentinamente Jesús, que habló siempre verdad, le hubiera dicho a María, su madre: mujer, ahí está tu hijo, refiriéndose a Juan? Además de que estuviera mintiendo, pues eso no era cierto. Piense usted cómo se hubiera sentido frustrada la madre genuina de Juan cuando ahí estaba presente. Hubiera dicho, bueno, ¿qué es esto? Si él es mi hijo, ¿por qué lo señala como hijo de ella? Pero Jesús nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca, no hubo ninguna mentira. Y en este caso, en realidad Jesús se está refiriendo no a la madre de él, sino a la madre de Juan. Y es a la madre de Juan, que ella sí era su madre, le está diciendo a ella: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo que él amaba, a Juan, le dijo: he ahí tu madre, como diciéndole esa expresión: cuídala, ten cuidado de tu madre. ¿Por qué se la estaba encargando a Juan, a su propia madre? Bueno, el Señor Jesús, como sabía todo, él sabía lo que se avecinaba en tiempos próximos, podemos decir a corto plazo. Pues la Biblia dice en Hechos capítulo 8 que vino una grande persecución en la iglesia. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, dice ahí la escritura: y Saulo consentía en su muerte, es decir, en la muerte de Esteban, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban varones piadosos, hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Uno de los que murió en esta persecución precisamente fue el hermano de Juan, Jacobo, que es precisamente uno de los hijos de Zebedeo. ¿Dónde dice eso? Ahí mismo en Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo ¿a quién? A Jacobo. ¿Cuál Jacobo? Hermano de Juan. Entonces María, o más bien la madre de los hijos de Zebedeo, quedó con un solo hijo. Pronto Jacobo fue muerto a cuchillo y quedó solamente con su hijo Juan. Y el Señor Jesús sabía lo que le iba a acontecer en el futuro próximo a Jacobo. Sabía la persecución que iba a haber y sabía cómo aquella madre iba a quedar solamente con aquel hijo Juan. Por eso es que el Señor, sabiendo todas las cosas, le dijo Jesús a aquella madre y al discípulo que él amaba: mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo, como encargándose de ella, sabiendo la persecución y la muerte de su hermano Jacobo, o de su otro hijo, de aquella madre, que había de acontecer en el futuro próximo. Bien, entonces consideremos
de acuerdo a la Escritura, lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice, y podemos ahondar mucho más en esto. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El culto a María no existe en la palabra de Dios. Ella misma se consideró como sierva del Señor, al igual que Pedro cuando se postraron a sus pies. Cornelio, él le levantó y le dijo: levántate, que yo mismo soy hombre como tú. Los santos ángeles tampoco aceptaron adoración. Pablo y Bernabé tampoco aceptaron adoración. Ellos dijeron precisamente: les anunciamos que se conviertan de estas vanidades para que sirváis al Dios vivo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, pero quiero que consideremos uno de los aspectos que dice Ligorio, o este hombre Ildefonso Ligorio, acerca de María. Dice: nuestra confianza en María ha de ser grande. Capítulo 1 de este libro de las glorias de María, por Ildefonso Ligorio. Dice: nuestra confianza en María ha de ser grande por ser ella la madre de la misericordia. María es reina con su Hijo Jesús, habiendo sido exaltada la Virgen María como madre del Rey de Reyes. Con toda razón la Santa Iglesia la honra y quiere que sea honrada por todos por el título glorioso de reina. Ahí está el título, dice Ildefonso de Ligorio, el título glorioso de reina. Hay una reina que fue adorada desde tiempos antiguos. Quiero leer ahí en Jeremías capítulo 7, libro del profeta Jeremías capítulo 7, versículo Jeremías capítulo 7, versículo 15. Dice ahí la escritura, 15 al 18. Que os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me rueguen, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. Ya había una deidad que se adoraba desde el tiempo antiguo como la reina del cielo. Jeremías capítulo 44. Jeremías capítulo 44. Dice ahí el versículo 16, la palabra que nos has hablado en nombre del Señor no iremos de ti, dijo el pueblo de Israel en su rebeldía. Versículo 17, antes pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer sahumerios a la reina del cielo. Ahí está cómo ofrecían sahumerios a la reina del cielo. Versículo 25, el Señor habla por el profeta Jeremías y dice: así ha hablado el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres proferisteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutáis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer sahumerios a la reina del cielo y de derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Y bueno, ahí el Señor da una sentencia por este desvío, por esta idolatría que tenía el pueblo de Israel, que había apostatado, copiando a las demás naciones, de adorar a esta deidad como la reina del cielo. Bien, además, imagínese usted, si allá hay una reina, una madre en el cielo,
No dice la Biblia en Marcos capítulo 12, versículo 25, que cuando estemos allá en el cielo, eso incluyendo a mujeres, incluyendo a los apóstoles, incluyendo a María también, dice la Biblia en Marcos 12, versículo 25, porque cuando resucitarán de los muertos, ni se casarán, ni serán dados en casamiento, mas son como los ángeles que están en los cielos. Son como los ángeles, es decir, no hay hombre, no hay mujer, son como los ángeles de Dios. Eso también lo confirma Mateo 22 en la versión de Mateo 22. Dijo el Señor en el versículo 30, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Ahí está como la Biblia menciona que seremos como los ángeles. Lucas, quiero también citar lo que dice, o como lo dice Lucas, en el capítulo 20, versículo 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Entonces no hay mujer, no hay reina, no hay sexo para decir esta mujer en el cielo va a seguir siendo mujer. No, seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, el tiempo ha transcurrido, damos gracias a Dios, hemos dado este estudio no con el afán de ofender a nadie, sino con el deseo de que se abran los ojos, de que consideren la escritura, de que consideren no los dogmas, no la tradición, sino que consideren lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia acerca de los santos, lo que dice la Biblia acerca de María. Nosotros creemos en los santos porque ellos escribieron la Biblia y de ella nos habla la escritura. Nosotros amamos a María porque ella fue una sierva fiel del Señor que perseveró en la doctrina de los apóstoles y que sirvió al Señor sin duda hasta la muerte. Un buen ejemplo y que además es llamada bienaventurada, bendita entre las mujeres, pero también bienaventurada al igual que todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oramos en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a nuestro Dios. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos. Te damos muchas gracias por tu palabra. Padre Santo, yo deseo, Señor, que nadie se ofenda por esta palabra. Yo sé que algunos están acostumbrados en su tradición a tener ciertas creencias acerca de los santos y acerca de María, pero hemos abierto las escrituras con el fin de enseñar no lo que dice la tradición, sino lo que dice la Biblia, y de tenerte a ti, oh Señor Jesucristo, como nuestro único mediador, pues la Biblia dice claramente, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Eres el único que intercede por nosotros, porque tú fuiste inmolado como cordero y nos has redimido para con Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor. Permite que tu palabra corra y sea glorificada y que pueda abrir el entendimiento, que muchos puedan entender no lo que dice
su opinión, no lo que dijeron sus padres, no lo que dice la tradición, sino lo que dice la Biblia. Es tiempo de que las personas, las almas que nos escuchan y aquellos a donde pueda llegar esta palabra, puedan abrir la palabra, la escritura, la Biblia, para que se cumpla lo que dijiste, oh Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Gracias, muchas gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, bendice a los oyentes que nos escuchan a través de esta transmisión. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos, y así nos despedimos en el nombre del Señor Jesucristo.